Tauro, hijo de Venus, guardián de la materia y del tiempo, camina por el mundo con la solemne firmeza de quien ha aprendido que lo verdadero es aquello que resiste la prueba de la constancia. Su alma, nacida del barro fértil de la tierra, se enraiza en los actos, en las palabras cumplidas, en los silencios que sostienen y no desgastan. Para Tauro, el universo es una construcción paciente, ladrillo sobre ladrillo, mirada tras mirada, promesa tras promesa. No se lanza al viento esperando que las cosas caigan donde deban, las cultiva con la paciencia del jardinero que conoce el ciclo de cada flor. Por eso, cuando observa el cambio sin sentido, el viraje de quienes juran con el alma encendida y luego actúan como si nunca hubieran pronunciado esas palabras, algo dentro de él se agrieta de forma irrevocable. Tauro no es ingenuo, pero sí profundamente fiel. No espera perfección, pero sí verdad. Y cuando entrega su corazón, ya sea en el amor, en la amistad o en la confianza, lo hace con la gravedad de quien firma un pacto eterno con el alma. No da la mano a la ligera ni concede su lealtad al primer destello. Analiza, observa, evalúa, y si decide quedarse, es porque ha visto en el otro algo que considera sólido, digno, real. Pero si ese otro cambia sin razón, si muta su esencia sin explicar el porqué, si pasa de la ternura al vacío, de la presencia al abandono, de la coherencia al capricho, Tauro no solo se siente herido, se siente traicionado en lo más profundo de su código vital. Porque para Tauro, el cambio es sagrado cuando obedece a un proceso auténtico, a una evolución interna, al crecimiento del alma. Pero cuando percibe que el cambio en los demás nace de la superficialidad, del ego, de la comodidad o del olvido, lo experimenta como una deslealtad al pacto tácito de permanencia que creyó haber sellado. Te observó cambiar, y ya no te reconoce. Ya no sabe quién eres. No comprende cómo la voz que antes le susurraba consuelo ahora le grita a distancia. No entiende cómo los actos que antes sostenían puentes ahora construyen muros. Y en su interior, que parecía una roca imperturbable, se activa un cataclismo silencioso. Tauro no estalla como el fuego de Aries ni se hunde como las aguas de Piscis. Su dolor es telúrico, profundo, subterráneo. Es un temblor que remueve su mundo desde las raíces. Se retira, no por orgullo, sino porque ya no encuentra tierra firme sobre la cual caminar contigo. Y eso es algo que su naturaleza no puede tolerar, el vacío, la inestabilidad, la incoherencia. Porque Tauro necesita tierra, necesita certeza, necesita una verdad que no se quiebre con el viento de la primera duda. Pero también es cierto que esa misma herida lo impulsa a reconstruirse. Lo que parecía ser el final se convierte en el campo donde su alma vuelve a sembrar. Porque Tauro, aunque es símbolo de permanencia, también encarna la fuerza inquebrantable de la resiliencia. Si lo obligas a renacer, lo hará. Y cuando lo haga, lo verás más fuerte, más sabio, más sereno. Sin ti, quizás, pero con algo más importante aún, con su esencia intacta. Ese renacer no será ostentoso ni ruidoso. Será silencioso, como el brote que rompe la tierra con humildad pero con poder. Tauro aprende que no todo lo que brilla permanece, que no todas las palabras se sostienen, que no todos los rostros que sonríen traen paz. Aprende que la estabilidad no está afuera, sino dentro. Que el único suelo seguro es su propia integridad. Que si alguien cambia y se aleja, no es una pérdida, sino una revelación. Y aunque le duela, no volverá a buscar lo que ya no vibra con su verdad. Porque una vez que Tauro deja de reconocerte, es porque tú mismo te perdiste. Y él no sigue sombras. Sigue la luz que no titubea. La firmeza que no finge. La presencia que no se desvanece. Desde lo alto de su montaña interna, Tauro mira hacia atrás sin rencor, pero sin nostalgia. Porque lo que se va cuando la máscara cae, no era suyo. Porque lo que se transforma sin verdad, no merece raíz en su tierra. Y porque la vida le ha enseñado que incluso en el temblor más profundo, siempre vuelve a brotar el verdor. Así camina Tauro, sólido como el roble, noble como el trigo, imbatible como la roca. No por dureza, sino por fidelidad a lo que es real. Porque aunque el mundo cambie, él sabe que hay cosas que deben permanecer, el amor sincero, la palabra cumplida, la mirada que no miente. Y si eso se pierde en el otro, que así sea. Él seguirá. Con la frente en alto. Con el alma entera. Con la certeza de que lo auténtico, tarde o temprano, siempre regresa a su lado. Tauro porta en su interior la memoria ancestral de la tierra.
No solo camina sobre ella, la siente, la interpreta, la respira. Es un signo que no olvida, porque su alma está hecha del sedimento de las experiencias, de cada promesa cumplida, de cada gesto que alguna vez sostuvo el mundo en su eje. No olvida los detalles que para otros pueden parecer insignificantes, la forma en que alguien lo miraba cuando hablaba desde el corazón, la textura de una caricia ofrecida en silencio, el tono con el que se pronunciaban verdades compartidas. Por eso, cuando esas cosas se diluyen, cuando se evaporan como si jamás hubieran existido, Tauro no solo se desorienta, se desencanta profundamente del alma humana. Porque él ha entregado no solo tiempo y presencia, ha entregado su esencia, ha compartido su eje. En una sociedad que muta constantemente, donde las máscaras cambian de rostro con la rapidez del deseo, Tauro es una rareza. En un mundo donde lo líquido reina sobre lo sólido, donde se promueven los vínculos efímeros, él permanece como una roca, inmune al vértigo de la inmediatez. Su visión del otro está construida como una escultura que cincela a través del tiempo, no como una fotografía tomada al azar. Por eso, cuando alguien se transforma en algo irreconocible, cuando lo que era firme se vuelve esquivo, no solo lo siente como una traición al vínculo, sino como una traición a la vida misma. Tauro construye relaciones como quien construye un templo. Cada palabra es una piedra, cada acto un cimiento, cada silencio compartido un techo que cobija. No se entrega esperando el cambio, se entrega esperando profundidad. No busca la metamorfosis por sí misma, sino la evolución que respeta la esencia. Por eso le cuesta comprender cuando el otro muta desde la incoherencia, desde la necesidad de escapar, desde la falsedad. Le cuesta aceptar que alguien que decía amar pueda, de pronto, actuar como si jamás hubiera sentido nada. Porque para él, lo auténtico no muere. Puede transformarse, pero nunca negar su origen. La herida de Tauro ante el cambio inexplicable del otro no es solo emocional, es estructural. Remueve sus pilares internos, cuestiona su percepción, su juicio, su entrega. Pero también lo lleva a mirar hacia adentro, a reencontrarse con su fortaleza natural. Esa fortaleza no es arrogancia ni frialdad. Es sabiduría de lo que permanece. Es la comprensión de que no todo el mundo sabe habitar la profundidad. Que muchos, temerosos de su propia verdad, huyen cuando la cosa se vuelve real. Tauro no huye. Se queda. Mira. Enfrenta. Y si debe partir, no lo hace para herir, sino para preservar su integridad. Tauro está regido por Venus, la diosa del amor, pero también del arte, la belleza, la armonía. Eso le otorga un sentido estético no solo en lo externo, sino en el alma. Requiere armonía emocional. Necesita coherencia interna. Y cuando eso se quiebra, cuando la armonía se transforma en ruido, su ser no puede seguir fingiendo. Se retira, dolido pero entero. Dispuesto a reconstruir la sinfonía en otro lugar. En otras manos. En otro tiempo. Pero este retiro no es cobardía. Es dignidad. Es la comprensión profunda de que lo que se niega a sostenerse no merece su energía. Y aunque pueda parecer inmóvil desde fuera, en su interior se está gestando una transformación monumental. Porque cuando el toro calla, está escuchando a la tierra. Está redibujando sus rutas. Está cultivando, con más cuidado que nunca, los límites de su propio campo. Esa transformación silenciosa lo lleva a depurarse de las ilusiones que alguna vez sostuvo. Aprende que no todo lo que parece verdadero lo es. Que hay promesas que se pronuncian desde la emoción, pero no desde el compromiso. Y aunque eso le duela, le enseña a mirar con más precisión, con más altura, con más firmeza. Aprende a distinguir la diferencia entre quien lo busca por necesidad y quien lo honra por elección. Entre quien cambia para crecer y quien cambia para huir. En esa alquimia interna, Tauro se vuelve aún más poderoso. Más selectivo. Más sabio. A veces más solitario, pero nunca más vulnerable. Porque ahora su corazón no se entrega desde la ilusión, sino desde la visión. Ya no necesita que el otro lo reconozca. Se reconoce a sí mismo. Y desde ese reconocimiento nace su mayor fuerza, la capacidad de seguir amando sin volverse cínico, de seguir creyendo sin volverse ingenuo, de seguir entregándose sin perder su centro. Tauro es tierra que no se deja arar por cualquiera. Es campo sagrado que se abre solo ante quienes traen semillas verdaderas. Es hogar para los que saben quedarse, no por costumbre, sino por conciencia.
Y cuando encuentra esa reciprocidad, cuando alguien demuestra que el cambio es crecimiento y no abandono, que la transformación no es traición sino evolución, entonces Tauro florece como ningún otro signo. Entonces su lealtad se vuelve escudo, su amor se vuelve refugio, su presencia se convierte en cimiento eterno. A pesar del desencanto, nunca se rompe del todo. A pesar del dolor, nunca se vuelve otra cosa que él mismo. Porque su alma lleva el mandato de sostener, de proteger, de perdurar. Y aunque muchos no lo comprendan, él sigue caminando con paso firme, con mirada clara, con la certeza de que lo auténtico siempre se encuentra. Porque si algo tiene claro Tauro, es que lo real no cambia sin razón. Lo real se transforma, sí, pero sin negar su raíz. Y cuando lo real lo llama otra vez, allí estará. Con el corazón fuerte. Con la tierra fértil. Con la verdad intacta. Tauro, como fuerza primordial del zodiaco, no es solamente tierra, es tierra consagrada. Es esa capa profunda donde germinan los pactos no dichos, donde el alma se asienta para reposar después de la tormenta. La energía taurina no solo edifica lo que permanece, también reconoce el valor sagrado de lo que fue construido paso a paso, sin atajos, sin máscaras. Tauro honra el proceso. Por eso, cuando observa que otros lo desechan como si fuera descartable, como si su entrega pudiera ser cambiada como un abrigo de temporada, algo se levanta en su interior como una muralla de conciencia, no para cerrarse al amor, sino para proteger la semilla que ha sido maltratada por manos que no supieron sostenerla. Detrás de su silencio se esconden constelaciones enteras de emociones no dichas. Tauro no reacciona con estruendo, no lanza palabras al viento en un intento de ser comprendido por quienes ya eligieron no ver. Guarda su dolor en el corazón como un alquimista que sabe que incluso del veneno más oscuro puede extraer el remedio que más cura. Lo que otros interpretan como frialdad es, en verdad, una contención inmensa. Porque su alma no conoce el odio, conoce el límite. Y cuando lo alcanza, no lucha, no ruega, no persigue. Se convierte en piedra sagrada, en montaña que no se doblega, en templo cerrado a quien no supo entrar descalzo, con respeto. La energía de Tauro representa también la memoria de la materia. Recuerda, incluso cuando quiere olvidar. Conserva los instantes que le dieron sentido a su entrega. No vive del pasado, pero lo integra. No arrastra rencores, pero lleva cicatrices que laten como recordatorio de lo que ya no debe permitir. Ese tipo de sabiduría lo vuelve cada vez más selectivo. No por soberbia, sino porque ha entendido que no todos están listos para la profundidad que él ofrece. Que muchos prefieren el destello breve a la luz constante. Que muchos aplauden lo rápido, lo fácil, lo superficial, mientras él sigue valorando lo lento, lo firme, lo que se cuece a fuego del alma. Venus, su regente, no solo rige el amor, también el valor. Tauro está llamado a descubrir el valor más elevado de sí mismo. No en lo que posee, sino en lo que representa. El camino taurino es el de reconocer que no es un objeto que los demás toman o dejan según sus fluctuaciones emocionales. Es un ser de estructura noble, de cimiento puro, de lealtades eternas. No está para ser aplaudido por la muchedumbre, está para ser reverenciado por quienes comprenden el arte de permanecer. Y si debe estar solo hasta que llegue ese reconocimiento, no es una tragedia, es una victoria silenciosa. Tauro también encarna el misterio de la paciencia como fuerza creativa. A diferencia de otros signos que queman etapas por el miedo a esperar, él comprende que todo lo verdadero necesita tiempo. Que el alma no se desnuda en un día, ni la confianza se construye en un instante. Y si él entregó tiempo, entrega, atención y presencia, lo hizo como quien invierte en un jardín eterno. Por eso, cuando ve que otros tiran por la borda ese proceso como si nada, no siente simplemente decepción, siente que se ha profanado un terreno sagrado. Y una vez profanado, ya no hay retorno. Puede perdonar, sí, porque su corazón es amplio. Pero jamás volverá a ver con los mismos ojos. Porque ha aprendido a proteger lo que cultiva. En su camino evolutivo, Tauro también debe aprender a soltar. A no apegarse a lo que ya no vibra en su frecuencia. Y eso, aunque contradiga su naturaleza fija, es parte de su grandeza. Porque cuando su alma logra liberarse del dolor sin perder la fe, entonces se convierte en una manifestación sublime de la creación consciente. Se vuelve abundancia que fluye sin miedo, amor que no suplica, lealtad que no se arrastra.
Descubre que su mayor fuerza no está en aferrarse a quienes lo decepcionan, sino en caminar hacia quienes lo reconocen sin necesidad de cambiar su esencia. No teme empezar de nuevo. Porque cuando ha sido quebrado por la decepción, ha descubierto el poder oculto de la reconstrucción. Y cuando vuelve a edificar, lo hace con cimientos aún más sabios. Aprendió que la fidelidad no puede ser exigida, sino revelada. Que la presencia no se ruega, se elige. Y que quien cambia sin explicar, sin cuidar, sin sostener lo que alguna vez llamó verdadero, no merece compartir su camino. No desde el castigo, sino desde la consciencia. Tauro no compite, no se desespera, no se arrastra. Se eleva. Silencioso, paciente, luminoso. Mientras otros corren en círculos, él se vuelve eje. Mientras otros cambian de piel por moda o por miedo, él se vuelve raíz que crece hacia adentro. Y desde esa profundidad, desde esa certeza interna que no necesita aprobación externa, emerge su poder transformador. No necesita demostrar su valor. Lo encarna. No necesita gritar su amor. Lo sostiene. No necesita venganza. Tiene paz. Así continúa su camino, cargando en el alma el eco de lo que fue, pero sin permitir que eso defina su porvenir. Porque si algo ha comprendido, es que no todos están preparados para lo eterno. Que hay quienes viven de cambios sin sentido. Que hay quienes se marchan no porque no los amen, sino porque no saben quedarse. Y eso, aunque le duela, ya no lo detiene. Porque el mundo puede cambiar, pero su esencia no, y en esa fidelidad a sí mismo, en ese latido que no se tuerce ni ante la soledad ni ante el olvido, Tauro encuentra su victoria más alta. La victoria de ser quien es, sin permiso, sin vergüenza, sin disfraz. La victoria de no convertirse en otro para ser amado. La victoria de seguir creyendo en lo profundo, en lo noble, en lo sagrado. Porque sabe que la vida premia a quienes se mantienen auténticos. Y que cuando llegue aquello que vibre con su misma frecuencia, no tendrá que explicarse, no tendrá que luchar. Simplemente será reconocido. No por lo que hace, sino por lo que es. Un alma de tierra sagrada. Firme, leal, invencible. Tauro está conectado con las fuerzas más antiguas del universo, aquellas que se expresan en los ciclos de la naturaleza, en el ritmo del crecimiento orgánico, en la maduración de todo lo que es duradero. Su alma es una invocación constante a la permanencia, a la verdad que se revela con el tiempo, a la solidez que nace de la autenticidad. Su corazón, aunque silencioso, es el tambor ancestral que recuerda el pulso de lo eterno. Y en ese ritmo hay una sabiduría profunda que muchas veces no es comprendida por quienes viven aceleradamente, por quienes se mueven según los impulsos, los antojos, los cambios sin fundamento. Tauro camina al ritmo de la tierra, no del capricho. Y cuando observa que otros se transforman sin raíz, sin sentido, su espíritu se retrae no por miedo, sino por respeto a sí mismo. La energía fija de Tauro representa la continuidad de la vida, la protección de los valores esenciales, el resguardo del sentido. Sabe que en medio del caos, siempre hay algo que debe permanecer. Y ese algo, para él, es la lealtad a la verdad sentida. La verdad de los vínculos, de las decisiones, de las promesas no solo habladas, sino encarnadas. Su fidelidad no es una obligación, es una forma de existir. Vive desde el compromiso con lo real, con lo que no cambia con el viento. Por eso le cuesta comprender las fluctuaciones emocionales que hacen que las personas digan hoy una cosa y mañana otra. Le cuesta aceptar que haya quienes pueden compartir su tiempo, su energía, su afecto, y luego alejarse como si nunca hubieran estado allí. Pero dentro de esa incomprensión, Tauro despierta una fuerza dormida. Porque aunque es un signo de tierra y estabilidad, está profundamente vinculado con los procesos de transformación silenciosa. No con la explosión repentina, sino con la alquimia lenta del alma. Tauro no reacciona de inmediato, pero mientras los demás se distraen, él está observando, midiendo, evaluando. Y cuando su límite se alcanza, cuando su paciencia ha sido malinterpretada como debilidad, toma una decisión tan firme como irreversible. No grita, no dramatiza, no exige explicaciones. Se marcha por dentro, y esa es la señal de que algo se ha quebrado para siempre. La capacidad de Tauro para sostener el dolor en silencio es parte de su grandeza. No necesita exponer sus heridas para validarlas. No requiere testigos para justificar su retirada. Su dolor es digno, profundo, sagrado.
Lo vive como una transformación interior que lo purifica. Mientras otros necesitan escenarios para representar su desdicha, Tauro se refugia en la naturaleza, en la música, en el arte, en el silencio. Allí reencuentra su centro. Allí recuerda que su valor no depende de cómo lo traten, sino de lo que es capaz de sostener incluso cuando todo se tambalea. El instinto de preservación taurino no está ligado a la huida, sino al discernimiento. Sabe cuándo quedarse, pero también sabe cuándo cerrar la puerta. Y cuando lo hace, es porque su alma ya comprendió que aquello que una vez creyó duradero no era más que una ilusión. Y aunque eso lo desgarre, lo libera. Porque aprende que su misión no es sostener lo insostenible, sino proteger su integridad. Aprende que la verdadera fidelidad empieza por uno mismo, que no puede ofrecer estabilidad a quien no sabe valorarla, que no puede regalar su energía a quienes la desperdician. En su viaje interior, Tauro también conecta con el poder del silencio como afirmación. Su silencio no es vacío, es una declaración. Es la expresión de una consciencia elevada que no necesita destruir al otro para afirmarse. Es la forma en que el alma taurina dice, yo sé quién soy, aunque tú hayas olvidado quién eras. Porque Tauro no cambia su esencia para adaptarse. Puede evolucionar, crecer, abrirse a nuevas formas de amor, pero nunca traicionará su núcleo. Su centro es sagrado. Y desde ese centro emerge un poder sereno, pero incontenible. La energía taurina es también la maestra del valor personal. Y el valor no es algo que se mendiga, es algo que se encarna. Cuando Tauro despierta plenamente a esta conciencia, se convierte en un campo magnético imparable. No necesita ir detrás de lo que ya no vibra con él. Lo deja ir. Y al hacerlo, libera espacio para que llegue aquello que realmente resuena con su frecuencia. Porque cuando se desprende de lo falso, de lo inestable, de lo contradictorio, se convierte en tierra fértil para lo verdadero. El proceso de renacimiento de Tauro es profundo, pero sin estridencias. No hay necesidad de venganza. No hay tiempo para alimentar resentimientos. Lo que hay es una construcción sólida desde el alma. Un reencuentro con sus propios ritmos. Una reafirmación de sus valores. El mundo puede seguir cambiando a su alrededor, pero él será el punto de anclaje en medio del torbellino. Y quienes sean capaces de percibir esa fuerza, quienes sepan quedarse sin miedo, quienes no huyan cuando las emociones se vuelven densas, serán recibidos en ese espacio sagrado que es el corazón de Tauro. En su versión más elevada, Tauro representa la abundancia verdadera, la que no depende del tener sino del ser. No necesita adornarse para brillar. Brilla porque su presencia transmite seguridad, calma, profundidad. Y aunque haya sido herido, aunque haya sido incomprendido, sigue ofreciendo esa luz sin condiciones, sin excesos, sin urgencias. Porque ha entendido que su mayor victoria no es ser aceptado por todos, sino no perderse a sí mismo por nadie. Tauro, como guardián del ritmo, como alma de tierra viva, camina hacia adelante con paso firme, llevando en su pecho el legado de todo lo que ha sido capaz de sostener y de todo lo que, con sabiduría, ha decidido soltar. Lo que quedó atrás no lo define. Lo que viene, lo espera con calma. Porque sabe que el universo recompensa a quienes no se traicionan. Y en esa espera serena, en ese temple invencible, radica su grandeza más silenciosa y su poder más imponente. Tauro, cuya esencia emana de la tierra primigenia, no solo es guardián de lo tangible, sino también de lo invisible que da sentido a lo concreto. Su poder no reside únicamente en la firmeza de su andar o en su capacidad para sostener, sino en la invisible red de significados que entreteje con cada elección, con cada gesto silencioso que para otros puede parecer simple rutina, pero que para él es un acto ritual, cargado de propósito. En su alma habita la memoria de lo que es sagrado en lo cotidiano, y por eso, cuando alguien lo defrauda, no solo se rompe un vínculo, se profana un templo. Porque a los ojos de Tauro, cada entrega tiene un peso específico, cada promesa es una piedra angular, cada gesto sostenido es un cimiento. Nada en él es liviano, nada es pasajero. Mientras el mundo exalta lo veloz, lo cambiante, lo estridente, Tauro encarna la fuerza de lo que se construye sin prisa, de lo que se sostiene incluso cuando nadie más lo ve. Su alma no se deja arrastrar por la necesidad de validación externa. Él conoce el valor del silencio que transforma, de la constancia que florece lejos de los reflectores. Por eso, cuando las personas que alguna vez compartieron su mundo empiezan a mutar sin integridad,
a disfrazarse con versiones que contradicen sus esencias iniciales, siente que está presenciando una traición no solo a él, sino al pacto silencioso que creía inviolable. Y aunque no lo diga, aunque su rostro permanezca sereno, su interior siente el sismo de lo que se quiebra. En el corazón de Tauro arde una llama que no quema con estridencia, pero que tampoco se apaga. Es la llama del compromiso, de la lealtad, de la perseverancia. No ama por impulso, no entrega por conveniencia. Cada vínculo es una siembra y, por lo tanto, cada pérdida es una cosecha dolorosa. Pero su dolor, lejos de detenerlo, lo cincela. Le enseña a seleccionar con mayor conciencia, a ver más allá de las apariencias, a intuir cuando las palabras no coinciden con las intenciones. Porque ha aprendido, no sin heridas, que no todos los que se acercan desean quedarse, que no todos los que sonríen honran su palabra, que hay quienes cambian de rostro como cambian de estaciones, y que eso no tiene que ver con él, sino con las batallas internas que otros aún no están listos para librar. La energía taurina está profundamente conectada con el sentido de la integridad. No como moral impuesta, sino como alineación entre lo que se siente, lo que se dice y lo que se hace. Por eso, cuando se enfrenta a la incoherencia, a la mentira sutil, al cambio sin sustancia, se retrae no por debilidad, sino porque su alma no tolera la distorsión de lo real. Sabe que la transformación es parte del camino, pero también sabe que no toda mutación es crecimiento. A veces, el cambio es simplemente huida disfrazada, inconsistencia envuelta en discursos, y eso, para alguien que valora lo auténtico como su mayor tesoro, es inaceptable. Tauro no busca la perfección, pero sí exige verdad. Y esa verdad no necesita ser absoluta ni infalible. Basta con que sea honesta. Porque para él, incluso el dolor compartido desde la sinceridad es preferible a la comodidad sostenida desde la falsedad. Así, cada decepción que atraviesa no lo convierte en cínico, sino en más sabio. Su alma se afila como un cristal que ha resistido el fuego. Su sensibilidad, lejos de endurecerse, se vuelve más certera, más intuitiva, más capaz de distinguir lo esencial de lo accesorio. Tauro también es guardián del valor personal. Y eso implica un despertar profundo, comprender que no está para ser segundo plato de nadie, que no merece las sobras de tiempo ni los afectos condicionados, que no tiene por qué tolerar la tibieza disfrazada de afecto. Ese despertar no llega con estruendo, sino como una firmeza interior que lo hace volver a sus raíces, a su esencia indomable, a su centro de gravedad. Desde allí, ya no necesita rogar presencias ni explicar ausencias. Ya no se desgasta intentando que lo entiendan quienes no están dispuestos a mirarse a sí mismos. Aprende que su valor no está en ser aceptado por todos, sino en mantenerse fiel a su verdad incluso cuando eso lo deja solo. Tauro no teme la soledad. Porque la soledad no es vacío para él, es un espacio fértil donde su alma se reencuentra consigo misma. En ese silencio se regenera, se reinventa, se fortalece. Recuerda que todo en la naturaleza se toma su tiempo, el árbol no florece todo el año, la tierra no da frutos sin descanso. Así, su corazón aprende a sanar sin apuro, a esperar sin ansiedad, a amar sin perderse. Comprende que lo que es real no se desvanece con el viento, que lo que tiene raíz no necesita gritar para ser fuerte. Y en ese proceso de reconstrucción interior, emerge una versión más luminosa de sí mismo. No más dura, sino más clara. No más cerrada, sino más consciente. Descubre que no necesita ser comprendido por todos, sino estar en paz con su propia coherencia. Que su mayor tesoro no es lo que otros vean en él, sino lo que él mismo reconoce como valioso dentro de su espíritu. Y desde ahí, desde ese reconocimiento profundo, comienza a atraer lo que vibra en su misma frecuencia, personas que saben quedarse, que no temen comprometerse, que no cambian de esencia por comodidad. Tauro se convierte, así, en una fuerza telúrica que inspira respeto, en una presencia que marca sin imponerse, en una energía que no necesita adornos para impactar. Porque cuando alguien logra sostenerse íntegro en un mundo que cambia de máscara a cada instante, se vuelve faro. Y eso es lo que Tauro está llamado a ser, una presencia firme en medio del ruido, una raíz que nutre sin condiciones, una constancia que no se rinde ante el desencanto. Su camino no es fácil, pero es sagrado. Y aunque a veces el dolor lo visite, aunque muchas veces sienta que ha dado más de lo que recibió, sabe que el universo no olvida. Sabe que cada gesto auténtico deja una huella. Y que tarde o temprano, la vida le devuelve con creces lo que sembró con paciencia, con lealtad, con amor. Porque quienes viven desde la verdad, aunque sean pocos,
construyen lo eterno. Y Tauro, alma de tierra antigua, está aquí para dejar huella no en la arena que el viento borra, sino en la roca que resiste el tiempo. Tauro lleva en su espíritu el eco de los mitos antiguos, de los tiempos en que el firmamento guiaba a los caminantes y los dioses hablaban desde las constelaciones. Es un signo regido por Venus, pero no por una Venus superficial y adornada, sino por la Venus que sabe del valor real, del placer que se cultiva con paciencia, de la belleza que nace de lo simple y verdadero. En su carne está inscrita la sabiduría de lo orgánico, la nobleza de lo que crece a su tiempo y no necesita ser arrancado para ser admirado. Por eso, cuando Tauro da su lealtad, la da con la fuerza de una raíz que atraviesa la roca. Y cuando alguien cambia con la superficialidad de una hoja movida por el viento, su alma lo siente como una deshonra a ese pacto silencioso que creía eterno. Hay una dimensión poco comprendida de Tauro, una que no se ve a simple vista, pero que es fundamental para entender su esencia. Se trata de su capacidad de contener, de sostener el mundo emocional de quienes ama sin que el otro siquiera lo note. Tauro no necesita grandes discursos para mostrar que está ahí. Su forma de amar es silenciosa y práctica, hecha de pequeños actos que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Es quien te prepara la comida cuando no puedes con el día, quien escucha sin interrumpir, quien recuerda lo que dijiste cuando ni tú lo recordabas. Su forma de cuidar es ancestral, es la del guardián del hogar, la del ser que pone su cuerpo entre la tormenta y los suyos. Por eso, cuando siente que todo lo que sostuvo fue en vano, que las personas cambian no por evolución sino por inconstancia, el dolor que experimenta no es solo por la pérdida, sino por la traición al esfuerzo invisible que hizo día tras día. Tauro es tierra, pero no cualquier tierra. Es la tierra fértil, la que da frutos solo si se la respeta, la que florece con el trato delicado y paciente. No responde al abuso, no florece con el descuido, no prospera con el egoísmo. Necesita tiempo, presencia, verdad. Y cuando el otro comienza a mostrarse diferente, a actuar como si lo que fue ya no hubiera sido, Tauro no entra en un juego de confrontación. Su dolor no se expresa con gritos, sino con distancia. Pero esa distancia es definitiva. Porque cuando decide retirarse, lo hace con toda la fuerza de su decisión, sabiendo que ya no hay retorno. Lo que una vez quebró su confianza, rara vez tiene segunda oportunidad. Detrás de su calma habita un fuego lento. No es el fuego impulsivo de Aries ni el volcán emocional de Escorpio. Es una llama que calienta sin quemar, que sostiene sin devorar. Pero cuando esa llama se apaga, el vacío que deja es inmenso. Porque no hay nada más difícil que recuperar el calor de alguien que dio todo sin reservas y fue dejado de lado sin conciencia. Tauro no ama a medias, no entrega su tiempo con condiciones, no se abre para luego cerrarse con rapidez. Su entrega es lenta, pero una vez que se da, es total. Por eso, cuando percibe que el otro ha cambiado, que ya no es quien fue, que las palabras ya no tienen el peso que antes tenían, algo en su interior comienza a cerrarse, no por rencor, sino por respeto a sí mismo. Tauro está ligado al cuerpo, a los sentidos, a la materia. Pero eso no significa superficialidad. Al contrario, significa profundidad encarnada. Sabe que el cuerpo es templo, que los gestos son lenguaje, que los silencios también hablan. Por eso, cuando se relaciona, lo hace desde una conexión que trasciende lo mental. Necesita sentir, tocar, ver, vivir. Y cuando esas sensaciones comienzan a llenarse de vacío, cuando la presencia del otro ya no vibra con la misma intensidad, cuando el abrazo se convierte en rutina y la mirada en evasión, su cuerpo mismo comienza a decir basta. La energía de Tauro no tolera lo falso. Su instinto le avisa mucho antes que su mente. Y cuando lo siente, se aparta. No siempre de inmediato, pero sí de manera irreversible. Existe en Tauro una ética del amor que muchos no comprenden. Para él, el compromiso no es un contrato, es un honor. Es una forma de sostener lo invisible. Por eso, cuando ama, ama como quien labra la tierra cada día esperando que el fruto llegue cuando tenga que llegar. Pero si ve que el otro no siembra con la misma dedicación, si percibe que todo su esfuerzo cae en terreno árido, entonces comienza a levantar su mirada al horizonte, no buscando venganza, sino un lugar donde su entrega tenga sentido. Tauro también es creador. No solo del hogar, sino del arte, de la belleza tangible, de los espacios donde el alma puede respirar. Tiene la capacidad de transformar lo simple en sagrado. Lo cotidiano se vuelve ritual cuando pasa por sus manos.
El desayuno, una melodía, el aroma de su casa, todo está impregnado de su energía. Porque Tauro no vive por vivir. Vive para construir algo que perdure. Por eso, cuando las personas que lo rodean no valoran esos detalles, cuando se habitúan a su presencia y ya no la ven, cuando toman por sentado su entrega, su alma comienza a retirarse sin hacer ruido, pero dejando un vacío que más tarde nadie puede llenar. La épica de Tauro no es la de los guerreros que conquistan por la espada. Es la del guardián que cuida lo que ama, la del sabio que no habla por hablar, la del artesano que moldea su destino con las manos. Su poder no necesita imponerse, porque es inevitable. Está en la mirada serena que no se deja alterar por la confusión, en la firmeza con la que dice no cuando algo atenta contra su paz, en la coherencia con la que se mantiene de pie cuando todo parece venirse abajo. Y así, con esa fuerza tranquila, Tauro sigue adelante. No se queda a llorar lo que no supieron valorar. No se ancla al pasado aunque le duela. Sigue caminando, construyendo, soñando. Porque sabe que su alma merece un mundo que vibre en su misma frecuencia. Y aunque el camino sea solitario por momentos, no lo cambia por un sendero compartido sin verdad. En su corazón siempre habrá espacio para nuevos comienzos, pero nunca para repetir antiguos errores. Tauro avanza sin renunciar a sí mismo. Porque lo ha aprendido todo, a dar, a esperar, a soltar, y sobre todo, a renacer desde su propia raíz.